En una prisión considerada impenetrable, 4 hombres decidieron desafiar lo imposible. Frank Morris, John y Clarence Anglin y Allen West. Cada uno con su historia, sus motivos y sus sueños de escapar. Lo que sucedió esa noche de junio de 1962 se convirtió en una de las fugas más sorprendentes y misteriosas de la historia. Pero, ¿realmente lograron escapar? ¿O quedaron atrapados para siempre en las gélidas aguas de la bahía? Lo que sabemos de este escape es tan asombroso como inquietante, y no vas a creer lo que descubrimos sobre ellos. Número 1. La mente brillante de Frank Morris. Frank Lee Morris no era un criminal ordinario. Su historia comienza en las calles de Washington, D.C., donde nació el 1 de septiembre de 1926. La vida no fue fácil para Morris desde sus primeros días. A una edad temprana, fue abandonado por su familia, dejándolo sin una red de apoyo y empujándolo hacia un camino marcado por problemas legales. A los 13 años, ya estaba involucrado en actividades delictivas, lo que marcó el comienzo de una vida complicada que lo llevaría por una espiral de arrestos y condenas. A pesar de sus circunstancias, Morris poseía algo extraordinario, una inteligencia excepcional. Con un cociente intelectual de 133, pertenecía al 2% superior de la población en términos de capacidad intelectual. Sin embargo, esta inteligencia no fue canalizada hacia una vida convencional. Por el contrario, lo llevó a orquestar crímenes cada vez más elaborados, desde robos hasta posesión de narcóticos que lo pusieron en conflicto con la ley. Su historial criminal era tan extenso como variado. Pasó por varias prisiones en el sureste de los Estados Unidos, incluyendo centros penitenciarios en Florida y Georgia, donde desarrolló una reputación de ser tanto astuto como decidido. Fue durante su tiempo en la Penitenciaría Estatal de Luisiana que protagonizó su acto más audaz hasta ese momento. Una fuga que lo catapultó a la notoriedad. Morris había sido condenado a 10 años por robo a un banco, pero su determinación lo llevó a escapar de una de las cárceles más seguras del estado. Sin embargo, su libertad fue efímera. Un año después, mientras intentaba cometer otro robo, fue recapturado. Esta vez, las autoridades no querían correr riesgos. Frank Lee Morris fue enviado a la penitenciaría más segura y temida del país. Alcatraz. Llegó a la isla en 1960 como el prisionero número AC 1441. Era un lugar donde los más peligrosos e incontrolables eran confinados, y para Morris representaba un nuevo desafío. Lo que diferenciaba a Morris de otros presos era su capacidad para ver oportunidades donde otros veían muros inquebrantables. Mientras que la mayoría aceptaba su destino en el peñón, Morris comenzó a planear su salida. Alcatraz era famosa por ser una prisión a prueba de fugas, rodeada por las traicioneras aguas de la bahía de San Francisco. Pero para Morris, estas barreras solo añadían un nivel de dificultad al desafío. La oportunidad llegó cuando fue asignado a una celda cerca de John y Clarence Anglin, 2 hermanos que compartían su espíritu intrépido, y de Allen West, otro prisionero con habilidades técnicas útiles. Juntos comenzaron a idear un plan que desafiaba todas las probabilidades. La idea de escapar de Alcatraz no era nueva. Muchos lo habían intentado antes, pero nadie había logrado sobrevivir para contarlo. Morris se convirtió en el cerebro detrás del plan. Utilizando materiales disponibles en la prisión, como cucharas robadas del comedor y hojas de sierra desechadas, comenzaron a trabajar en la ampliación de los conductos de ventilación de sus celdas. Pero el ingenio de Morris no se detuvo allí. Junto con sus compañeros, fabricaron chalecos salvavidas y una balsa improvisada a partir de más de 50 impermeables que habían recolectado y sellado meticulosamente. Incluso encontraron inspiración en una edición de Popular Mechanics que les proporcionó un diseño detallado para sus salvavidas. El grupo trabajaba de noche, utilizando cartón pintado para ocultar su progreso y el sonido del acordeón de Morris para enmascarar el ruido de sus herramientas. La planificación era meticulosa. Cada detalle fue considerado, desde cómo esconderían los materiales hasta cómo evitarían ser detectados durante las inspecciones de los guardias. Para mantener la ilusión de que estaban en sus celdas, fabricaron cabezas de maniquí con una mezcla de jabón,
pasta de dientes y cabello humano recogido del suelo de la barbería. Finalmente, la noche del 11 de junio de 1962, todo estaba listo. Morris y los hermanos Anglin lograron escapar de sus celdas y atravesar los conductos de ventilación hasta llegar a la azotea. Desde allí, descendieron por una tubería y llegaron a la costa noreste de la isla, un punto estratégico fuera del alcance de los reflectores y las torres de vigilancia. Con su balsa inflada, se adentraron en las frías aguas de la bahía, rumbo a la isla Ángel. Pero lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. Aunque las autoridades encontraron restos de la balsa y algunos efectos personales cerca del puente Golden Gate, nunca se recuperaron los cuerpos ni se confirmaron muertes. Para el FBI era probable que se hubieran ahogado, pero sin pruebas concluyentes, el caso quedó abierto. La historia de Frank Morris no es solo la de un criminal, sino la de una mente brillante que desafió los límites impuestos por uno de los sistemas penitenciarios más rigurosos del mundo. Su fuga de Alcatraz se convirtió en un símbolo de resistencia y creatividad, inspirando tanto fascinación como debate décadas después. Número 2. La Hermandad de los Anglin. John y Clarence Anglin, hermanos nacidos en una humilde familia de granjeros en Georgia, compartieron mucho más que lazos familiares. Estos hombres, que llegaron a la infame prisión de Alcatraz a principios de los años 60, eran el vivo ejemplo de una hermandad que desafiaba todo tipo de adversidades. Su historia es una mezcla de valentía, astucia y un espíritu indomable que los llevó a ser parte de una de las fugas más legendarias de la historia penitenciaria. La infancia de los Anglin estuvo marcada por las duras condiciones de trabajo en el campo. Sin embargo, lo que más destacaba de los hermanos era su amor por la natación. Desde jóvenes, solían lanzarse a las aguas gélidas del lago Michigan, a menudo desafiando las corrientes y el frío extremo. Esta habilidad les valdría más tarde un lugar crucial en los planes para escapar de Alcatraz. Mientras otros presos temían las peligrosas aguas que rodeaban la isla, los Anglin confiaban en su experiencia y resistencia. La vida delictiva de John y Clarence comenzó con pequeños robos en gasolineras, pero pronto escalaron a crímenes mayores. A principios de los años 50, los hermanos se especializaron en atracar bancos, siempre eligiendo establecimientos cerrados para minimizar el riesgo de herir a alguien. En una ocasión, utilizaron una pistola de juguete para amenazar a los empleados, una muestra de su peculiar código ético que buscaba evitar la violencia innecesaria. Sin embargo, sus hazañas no pasaron desapercibidas para las autoridades. En 1958, los Anglin llevaron a cabo un atraco en el Banco Columbia de Alabama, lo que resultó en su captura y una condena de 35 años de prisión para cada uno. A lo largo de los años, los hermanos pasaron por varias cárceles, incluyendo la Penitenciaría Estatal de Florida y la Prisión Federal de Atlanta. Su constante afán por escapar los convirtió en prisioneros problemáticos, lo que eventualmente llevó a su traslado a Alcatraz. John llegó a la prisión en octubre de 1960, seguido por Clarence en enero de 1961. En el Peñón, conocido por ser el lugar más seguro para los criminales más peligrosos, los Anglin encontraron a su par perfecto, Frank Morris, un hombre cuya inteligencia y habilidades estratégicas complementaban la valentía y la determinación de los hermanos. Juntos, comenzaron a trabajar en un plan de fuga que no solo requería ingenio, sino también una sincronización y confianza inquebrantables. En sus celdas, ubicadas cerca unas de otras, los Anglin y Morris comenzaron a excavar los conductos de ventilación, utilizando cucharas robadas y hojas de sierra desechadas. Este trabajo minucioso requería meses de esfuerzo y una precisión extrema para evitar ser descubiertos por los guardias. Pero los hermanos no solo trabajaban con las herramientas, también se encargaron de fabricar los chalecos salvavidas y la balsa que usarían para cruzar las frías aguas de la bahía de San Francisco. La noche del escape, el 11 de junio de 1962, John y Clarence demostraron su temple al completar cada etapa del plan con una calma impresionante.
Desde deslizarse por los conductos de ventilación hasta inflar la balsa improvisada en la costa noreste de la isla, cada movimiento fue ejecutado con precisión. A medida que avanzaban hacia la libertad, los hermanos mantenían su unión y determinación, confiando en que sus habilidades de natación los ayudarían a sobrevivir. Sin embargo, lo que ocurrió después de esa noche sigue siendo un misterio. Las autoridades encontraron restos de la balsa y un chaleco salvavidas desinflado, pero no hubo rastro de los hermanos. Durante años se especuló sobre su destino, desde teorías que sugerían que se ahogaron hasta relatos que afirmaban que lograron llegar a tierra firme y comenzaron una nueva vida. En 2013, una carta supuestamente escrita por John Anglin reavivó el interés en el caso, afirmando que él y Clarence habían sobrevivido, aunque apenas. La hermandad de los Anglin no solo fue crucial para su intento de fuga, sino que también simboliza la fuerza del vínculo humano incluso en las circunstancias más adversas. A través de su valentía y perseverancia, estos hermanos dejaron una marca indeleble en la historia de Alcatraz, recordándonos que la unión y el espíritu de aventura pueden desafiar incluso las condiciones más imposibles. Número 3. Allen West, el visionario atrapado. Allen West era un hombre con una habilidad especial para soñar con la libertad, aunque sus sueños estaban condenados a ser frustrados una y otra vez. Nacido en Nueva York en 1929, su vida comenzó bajo circunstancias difíciles y pronto se vio arrastrado por un camino delictivo que lo llevaría a una serie de intentos fallidos por evadir la justicia. Desde joven, West se inclinó por el robo de automóviles, un delito menor que marcó el comienzo de su caída hacia el crimen organizado. Pero este tipo de crimen no pasó desapercibido y con el tiempo West terminó en prisión, donde desarrolló una reputación de prisionero problemático. Sus intentos de fuga y su naturaleza rebelde fueron lo que finalmente le otorgó un lugar en la famosa prisión de Alcatraz, la cual, en esos días, era considerada impenetrable y la última parada para los criminales más peligrosos. Alcatraz no era un lugar para personas débiles o conformistas. Era un lugar donde los más astutos, los más ingeniosos y los más decididos luchaban por mantener su dignidad y, si tenían suerte, por escapar. Cuando West llegó a la isla, rápidamente se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir en ese entorno era pensar de manera diferente. En lugar de rendirse ante las estrictas reglas de la prisión, se alió con Frank Morris y los hermanos Anglin, quienes también compartían el mismo deseo desesperado de escapar de Alcatraz. Aunque West no poseía la astucia intelectual de Morris ni la resistencia física de los hermanos Anglin, sí tenía algo muy valioso: una mente creativa y la capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Fue precisamente West quien sugirió una de las ideas más innovadoras del plan: utilizar los conductos de ventilación en las celdas como una vía de escape. Esta idea parecía simple, pero no lo era. En una prisión de máxima seguridad, donde las celdas estaban vigiladas constantemente y cualquier intento de modificación era rápidamente detectado, alterar estos conductos de ventilación era una maniobra de alto riesgo. Pero para West, este era el único camino viable. El grupo comenzó a trabajar en su escape casi en secreto, a lo largo de varios meses. Utilizaron cualquier herramienta que pudieran improvisar, desde cucharas robadas hasta piezas de metal que sacaron de otras partes de la prisión. El proceso era lento y meticuloso, pero su dedicación y su enfoque fueron implacables. Trabajaron en sus celdas, perforando los conductos de ventilación con una precisión que solo un plan desesperado podría exigir. Además, recogieron materiales reciclados y desechados por los guardias para fabricar una balsa improvisada, junto con chalecos salvavidas que les permitirían atravesar las heladas aguas de la bahía de San Francisco. Número 4. El legado turbulento de Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, conocido por todos como Al Capone o simplemente Scarface, es un nombre que evoca imágenes de poder, crimen y la era de la prohibición en los Estados Unidos. Este infame gángster, nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1899, se convirtió en el rostro del crimen organizado en Chicago durante la década de 1920. Aunque su carrera criminal lo llevó a acumular fortunas inimaginables y a dominar el mundo clandestino del contrabando de alcohol, el juego ilegal y la prostitución, fue su encarcelamiento en Alcatraz
lo que marcó un capítulo inesperado en su vida. Capone llegó a Alcatraz en el año 1934, condenado por evasión de impuestos. Aunque sus crímenes incluían algunos de los actos más brutales de su época, incluyendo la tristemente célebre masacre del Día de San Valentín en 1929, no fue acusado formalmente por ninguno de ellos. En cambio, fue atrapado por el delito financiero que las autoridades utilizaron para derribar su imperio. Alcatraz, la prisión más segura del país, era un lugar diseñado para hombres como Capone. Rodeada por las frías y traicioneras aguas de la bahía de San Francisco, la prisión ofrecía aislamiento total de sus conexiones delictivas. Para Capone, acostumbrado a ser el centro de atención y a vivir en la opulencia, la experiencia en el Peñón fue un golpe devastador. Allí no era un rey del crimen, sino simplemente el preso AC-85. Durante su tiempo en Alcatraz, Capone mostró signos de deterioro tanto físico como mental. Aquejado por la sífilis, una enfermedad que había contraído años antes, su salud comenzó a declinar rápidamente. En un intento por mantenerse ocupado, Capone se unió a la banda de música de la prisión, tocando el banjo en pequeños conciertos organizados para los internos. Sin embargo, su vida detrás de las rejas estaba lejos de ser glamorosa. Pasó gran parte de su tiempo en aislamiento debido a su comportamiento errático y su incapacidad para adaptarse a las reglas estrictas del lugar. Capone pasó 4 años y medio en Alcatraz antes de ser transferido a una prisión en Los Ángeles para recibir tratamiento médico. Aunque su estancia en Alcatraz fue relativamente breve, marcó el principio del fin de su vida pública y de su influencia en el crimen organizado. Para entonces, su poder había disminuido considerablemente y las autoridades habían desmantelado gran parte de su red criminal. Sin embargo, el nombre de Al Capone sigue siendo sinónimo de la era de la prohibición y de los excesos del crimen organizado. Su legado como uno de los criminales más notorios de Estados Unidos no se limita a su tiempo en Alcatraz, pero ese capítulo de su vida simboliza la caída de un hombre que alguna vez pareció intocable. En Alcatraz, Capone dejó de ser el gángster imparable para convertirse en un hombre marcado por la enfermedad, el aislamiento y el arrepentimiento. Al Capone murió en 1947, a los 48 años, en su hogar en Florida. Aunque su tiempo en Alcatraz fue solo un fragmento de su vida, encapsula la ironía de un hombre que construyó un imperio criminal solo para terminar confinado y olvidado, lejos del glamour y el poder que una vez definieron su existencia. Número 5. La amenaza de Machine Gun Kelly. George Machine Gun Kelly era un hombre que inspiraba miedo incluso antes de poner un pie en Alcatraz. Su apodo, derivado de su habilidad con la ametralladora Thompson, ya anunciaba que no era un criminal cualquiera. Nacido como George Kelly Barnes en Memphis, Tennessee, en 1900, comenzó su vida delictiva con contrabando durante la Prohibición, pero su notoriedad alcanzó un nuevo nivel cuando cometió uno de los secuestros más famosos de la década de 1930. En 1933, Kelly secuestró al magnate del petróleo Charles F. Urschel en Oklahoma City, exigiendo un rescate de $200,000, una suma exorbitante para la época. Lo que diferenciaba a Kelly de otros secuestradores era su astucia para manejar la situación. Pensó en cada detalle, desde los lugares donde mantendría a Urschel cautivo hasta cómo asegurarse de no ser rastreado. Pero su plan tenía un punto débil. Subestimó al FBI. El secuestro fue uno de los primeros casos de alto perfil en los que el FBI utilizó técnicas modernas de investigación, como el análisis de huellas dactilares y la recopilación de testimonios detallados. Finalmente, Kelly fue arrestado en Memphis tras un enfrentamiento con las autoridades. Según la leyenda, cuando lo atraparon gritó: «¡No disparen, G-Men!». Esa frase ayudó a popularizar el término G-Man como un apodo para los agentes del FBI. Tras su captura, Kelly fue condenado a cadena perpetua y enviado a Alcatraz, donde pasó 17 años. En el Peñón, Kelly ya no era el hombre armado y peligroso que había sido. Se convirtió en un prisionero más.
aislado del mundo exterior y rodeado por otros hombres que, como él, habían alcanzado la cima del crimen solo para caer en desgracia. En Alcatraz, su reputación lo precedía, pero su realidad era mucho más sombría. Kelly pasó su tiempo en la prisión realizando trabajos manuales y escribiendo cartas a su esposa, Catherine, quien también había sido condenada por su papel en el secuestro. Aunque trató de mantener un perfil bajo, su nombre seguía siendo un recordatorio de una era en la que el crimen organizado y los secuestros eran parte del panorama estadounidense. Tras ser transferido de Alcatraz en 1951, Kelly terminó sus días en una prisión en Kansas, donde murió en 1954. Su historia es un ejemplo de cómo incluso los criminales más notorios pueden ser doblegados por la ley. Machine Gun Kelly dejó un legado de audacia y violencia, pero también de advertencia sobre los riesgos de desafiar al sistema. Número 6. El estratega silencioso Bumpy Johnson. Ellsworth Raymond Johnson, conocido en las calles como Bumpy Johnson, es una figura que encarna la complejidad del crimen organizado en Harlem durante el siglo XX. Nacido en Charleston, Carolina del Sur, en 1905, Bumpy fue enviado a Nueva York, siendo apenas un niño después de que su familia enfrentara las tensiones raciales del sur. En las vibrantes pero peligrosas calles de Harlem, forjó una reputación que lo convertiría en uno de los hombres más influyentes de la época. El apodo de Bumpy proviene de una protuberancia en su cabeza, pero lo que verdaderamente sobresalía era su astucia y su capacidad para maniobrar en el mundo del crimen con una mezcla de diplomacia y fuerza. Aunque comenzó su vida delictiva con pequeños robos y peleas callejeras, pronto ascendió en las filas del submundo criminal bajo la tutela de Stephanie St. Clair, conocida como Madame Queen, una poderosa figura en el juego ilegal de números en Harlem. Juntos se enfrentaron a mafiosos como Dutch Schultz y sus aliados en una guerra por el control del territorio. Pero no todo en la vida de Bumpy era violencia. A pesar de ser un líder del crimen, era conocido por sus gestos caritativos hacia la comunidad de Harlem. Se le veía como una especie de Robin Hood moderno, ayudando a los más necesitados mientras mantenía su dominio sobre las calles. Sin embargo, su vida de crimen eventualmente llamó la atención de las autoridades. En 1952, Bumpy fue condenado por conspiración para traficar heroína y enviado a Alcatraz. En el Peñón, Bumpy mostró una faceta distinta. Si bien seguía siendo un hombre respetado, incluso entre los prisioneros, su tiempo allí estuvo marcado por un intento de mantener un perfil bajo mientras cumplía su condena. Sin embargo, los rumores sobre su participación en el famoso escape de Frank Morris y los hermanos Anglin persistieron. Algunos relatos sugieren que Bumpy habría proporcionado apoyo logístico desde el exterior, ayudando a los fugitivos a escapar de las aguas traicioneras de la bahía de San Francisco. Aunque estas historias no han sido confirmadas, encajan perfectamente con la reputación de Bumpy como un hombre capaz de mover hilos incluso desde la cárcel. Bumpy regresó a Harlem tras su liberación, pero su vida no estaba destinada a la tranquilidad. Continuó involucrado en el crimen organizado hasta su muerte en 1968. Sin embargo, su legado va más allá de su vida delictiva. Para muchos en Harlem, Bumpy era un símbolo de resistencia y poder en una época de desigualdad y lucha social. Su tiempo en Alcatraz fue solo un capítulo en la historia de un hombre que dejó una huella imborrable en la cultura y la memoria de Nueva York. Número 7. El espectro de Whitey Bulger. James Joseph Whitey Bulger no era un criminal común. Su historia es la de un hombre que se convirtió en leyenda dentro del mundo del crimen organizado. Nacido en el barrio obrero de South Boston en 1929, Whitey creció en un entorno marcado por la pobreza, la violencia y la brutalidad de la vida en las calles. Desde temprana edad, mostró una inclinación hacia el crimen, que no tardó en convertirse en su única forma de sobrevivir en un mundo donde la ley era un concepto lejano. Su apodo, Whitey, no tenía nada que ver con su naturaleza criminal, sino con su cabello rubio, un apodo que se convirtió en sinónimo de poder y miedo en la ciudad.
A lo largo de los años, Bulger ascendió en la jerarquía del crimen organizado, liderando la infame Winter Hill Gang, una organización que operaba en el corazón de Boston. La banda estaba involucrada en una vasta variedad de delitos, desde extorsiones y robos hasta tráfico de drogas y asesinatos. Sin embargo, lo que hacía a Bulger particularmente peligroso era su doble vida. Mientras controlaba el submundo del crimen con mano de hierro, también se mantenía como informante del FBI, utilizando esta relación para destruir a sus rivales y consolidar aún más su poder. A través de sus conexiones con el FBI, Bulger se convirtió en una figura casi intocable, capaz de evadir la justicia y eliminar a aquellos que se interponían en su camino. Pero como todos los imperios construidos sobre mentiras y traiciones, el de Bulger no duró para siempre. En 1956, fue finalmente arrestado por robo a mano armada y enviado a prisión. Fue transferido a la prisión de Alcatraz en 1959, donde permaneció durante 3 años. En Alcatraz, Bulger dejó de ser el hombre imparable del crimen y se convirtió en un prisionero más, aislado de sus operaciones. La famosa Isla de la Muerte era un lugar donde el control que Bulger había disfrutado en las calles de Boston ya no era suficiente. Allí, aunque intentó mantener su reputación como un hombre despiadado, las estrictas medidas de seguridad y la vigilancia constante limitaron su influencia. Años después de su estancia en Alcatraz, Bulger recuperó la libertad, pero su vida de crimen continuó. En 1994, cuando su relación con el FBI salió a la luz, Bulger se dio a la fuga. Durante 16 largos años, se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del mundo. A pesar de ser considerado uno de los hombres más peligrosos del país, logró evadir a las autoridades, escondiéndose en pleno día mientras continuaba con sus actividades criminales. En 2011, finalmente fue capturado en Santa Mónica, California, cuando tenía más de 80 años. La captura de Bulger marcó el fin de una era en la que las leyes y la moralidad no eran suficientes para detener a los más astutos y despiadados. La historia de Whitey Bulger, con su combinación de traición, violencia y manipulación, sigue siendo una de las más aterradoras en el crimen organizado de los Estados Unidos. Su paso por Alcatraz, aunque relativamente breve, fue un recordatorio de que incluso los hombres más poderosos y peligrosos no pueden escapar de las garras de la justicia para siempre. A través de su vida, Bulger demostró que el poder absoluto es solo una ilusión y que la venganza, la traición y la corrupción siempre tienen un precio. Número 9. El nadador tenaz, John Paul Scott. John Paul Scott es recordado no solo como un prisionero más de Alcatraz, sino como el hombre que demostró que escapar de la isla era posible, al menos físicamente. Nacido en 1927 en Ohio, Scott fue condenado por robo a mano armada y enviado al Peñón para cumplir su sentencia. Sin embargo, lo que lo distingue de otros internos fue su intento de fuga en diciembre de 1962, apenas 6 meses después del legendario escape de Frank Morris y los hermanos Anglin. La noche de su intento de fuga, Scott utilizó un método ingenioso. Fabricó alas de agua improvisadas a partir de guantes de goma inflados, creyendo que podrían ayudarlo a mantenerse a flote mientras nadaba por las traicioneras aguas de la bahía de San Francisco. Su objetivo era alcanzar Fort Point, un punto en tierra firme ubicado cerca del extremo sur del puente Golden Gate. Scott logró deslizarse fuera de su celda y escapar hacia el agua. En las primeras horas de la mañana, el personal de la prisión descubrió que faltaba un recluso, lo que desencadenó una búsqueda inmediata. Mientras tanto, Scott nadaba con determinación, enfrentándose a las corrientes y las temperaturas heladas que rondaban los 12 grados Celsius. Aunque Scott mostró una increíble resistencia, su fuga no fue perfecta. En algún punto del trayecto sufrió hipotermia severa y se desorientó. Finalmente fue encontrado inconsciente por un grupo de adolescentes bajo el puente Golden Gate. A pesar de su condición debilitada, los guardias quedaron sorprendidos por el hecho de que hubiera logrado nadar varios kilómetros desde Alcatraz, algo que hasta ese momento se consideraba prácticamente imposible.
El intento de fuga de Scott fue un recordatorio de que, aunque Alcatraz estaba diseñada para ser a prueba de escapes, la determinación humana podía superar incluso los obstáculos más formidables. Sin embargo, su éxito parcial también subrayó los peligros inherentes a intentar huir de la isla, desde las corrientes implacables hasta las bajas temperaturas. Tras ser tratado por su hipotermia, Scott fue devuelto a Alcatraz, donde permaneció hasta el cierre de la prisión en 1963. Aunque su intento de fuga no tuvo el resultado esperado, quedó como una hazaña notable en la historia de la prisión. Para muchos, John Paul Scott simboliza el espíritu de resistencia que definió a los hombres encarcelados en Alcatraz, donde incluso lo imposible podía ser desafiado con valentía.